La locura uruguaya. Con el psicólogo Gustavo Icrot. La locura uruguaya. Gustavo Icrot, buen miércoles, ¿cómo estás? Buenos días, Camila, buenos días, Mauricio. Buen día. Muy bien, muy bien. Hermosa mañana. Hermosa mañana, donde podemos hablar de, bueno, cómo han cambiado las cosas en el mundo, la percepción, ¿no? Antes nos preocupaba mucho si el vaso estaba medio vacío o medio lleno. La era Hoy de la en día, posverdad. Hoy en la era de la posverdad. ¿A qué hacemos referencia con eso? Hoy, ¿qué pesa más, la verdad, la mentira? ¿Qué pesa más quien dice más barbaridades sobre el vaso, si está lleno o vacío? Aunque no sean cosas reales, o sea, va a pesar más la opinión emocional, o sea, pesan mucho más nuestras emociones que los hechos reales, ¿no? Si el vaso está más bien medio vacío, casi vacío, va a pesar más un comentario emocional, ¿no? sobre el tema, va a cambiar nuestra percepción de la realidad, ¿no? O sea, la mentira a veces en esta era de la posverdad parece más poderosa que la verdad, ¿no? O sea, en la cultura de la posverdad las opiniones se polarizan, ¿no? Y en esto tiene mucha influencia, bueno, las redes sociales, ¿no? Se está viviendo un ambiente donde las emociones humanas y las creencias personales muchas veces prevalecen sobre los hechos verificables, ¿no? Y tenemos que ver cómo esa cultura de la posverdad nos afecta a nivel personal, a nivel psicológico, ¿no? Porque es bien sabido los efectos que puede tener esto en la política, ¿no? El poder hacer pensar de una manera no crítica y equilibrada a los posibles votantes, ¿no? A las personas que deciden. Hay muchos ejemplos de la política, ¿no? Que yo creo que a partir de más o menos del 2016 tenemos casos como por ejemplo en Europa, ¿no? El Brexit, las campañas a favor de abandonar la Unión Europea, ¿no? Utilizaron datos que son ambiguos, no manipulados, ¿no? Como cosas que llevaron a que la opinión pública se dirigiera a dejar la Unión Europea, ¿no? O sea, no se analizaron esas publicidades. Otro ejemplo claro son las elecciones en Estados Unidos del 2016, ¿no? Las redes sociales se inundaron en ese momento con noticias falsas, teorías conspirativas, etcétera, etcétera, que de alguna manera polarizaron la opinión de la población, ¿no? Donde se creaba un clima donde lo menos importante era los datos reales, y era más importante reforzar creencias preexistentes, ¿no? O sea, ambos eventos, no lo que pasó en Europa, lo que pasó en Estados Unidos, marcaron un ascenso en este fenómeno de la posverdad, que en realidad el fenómeno se apoya en distorsiones cognitivas que el ser humano ya tiene. No es que la política genere este sesgo perceptivo, no, porque es un sesgo perceptivo en realidad, sino que ya está en el ser humano y es usado, ¿no? Este fenómeno donde las emociones y creencias personales influyen más que los hechos objetivos, ¿no? En la formación de opiniones, ¿no? Entonces, en esos contextos, la verdad se ve distorsionada. Claro. Bueno, y ahí entonces, ¿qué hacemos? Claro, primero de todo, analizar cuáles son las distorsiones cognitivas, ¿no? que ocurren en este fenómeno. Estamos viviendo en en un mundo donde las emociones son más importantes que los hechos, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo la mentira puede perder fuerza, si puede perder emocionalidad, ¿no? Entonces es un camino que tiene que ver con salir de la confusión mental, ¿no? Y salir de lo que es
primero de todo, una distorsión psicológica, cognitiva, que se llama el sesgo de confirmación. Eso es muy importante. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Es la tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirme las creencias que ya tenemos. Claro. Ignoramos datos contradictorios. Y eso es algo que nos pasa a todos nosotros en las relaciones entre un padre y un hijo, en la pareja, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, con respecto a un hijo, un sesgo de confirmación, bueno, que a él no le interesa nada, que es muy desordenado, que no se compromete, que empieza las cosas y no las termina. Nosotros ya tenemos ese sesgo de confirmación y tenemos la tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirme nuestras creencias. Ignoramos datos reales que ahora, bueno, está estudiando, yo que sé, ha tenido una buena nota, claro. Está colaborando en la casa. En el sesgo de confirmación dejamos por fuera eso, ¿no? Otro aspecto de una distorsión cognitiva que tiene que ver con esto es el pensamiento polarizado, ¿no? Ver temas en términos absolutos, o es blanco o es negro, ¿no? Los de tal partido político son así y los del otro son asá. Entonces, eso dificulta totalmente el análisis crítico, porque no hay puntos intermedios, digo, o es blanco o es negro, claro. No hay grises. Partimos de preconceptos, es difícil llegar al tema, claro. Claro. Librarnos de esas cosas. Claro, y después otra distorsión que se ve mucho en estos casos de la posverdad es lo que se llama la sobregeneralización, ¿no? Que es aplicar una conclusión específica a una situación mucho más amplia, sin evidencias. O sea, hacer una regla general, ¿no? Con nuestra pareja. Bueno, tú nunca llegas en hora. O sea, entonces bueno, no vas a llegar, claro, en hora nunca a nada. Nunca, claro. No. Entonces es una regla que establecemos que no hay evidencia, pues que tal vez la mayor parte de las veces llega en hora esta persona y nosotros ya tenemos una sobregeneralización y aplicamos esa para todo. Constantemente para todo, ¿no? Y una de las más importantes que hay de las distorsiones se llama el razonamiento emocional, ¿no? O sea, cuando asumimos que lo que sentimos tiene que ser verdadero, ¿no? O sea, de repente sentimos frente a un amigo mucho afecto, nos sentimos contentos cuando lo vemos, y el razonamiento emocional es que, bueno, como me siento así con él, es una buena persona, le voy a prestar este dinero. Claro, y a veces ahí nos equivocamos. Y nos equivocamos porque el razonamiento es emocional. Nosotros tenemos incluso a veces evidencias de que, bueno, que es una persona un poco desordenada con sus finanzas, que le debe dinero a otras personas, pero nos cae bien, nos sentimos cómodos, emocionalmente estamos como positivos hacia esa persona y ignoramos hechos objetivos, ¿no? Claro. Que es una persona que en sus finanzas es bastante desordenada, ¿no? Claro. O sea, estar atentos a esas cosas. Estar atentos a esas cosas, ¿no? Y también en la posverdad se potencia mucho otra distorsión de la percepción humana que se ve tanto en la política como en las relaciones familiares, que es lo que se llama el efecto de arrastre, ¿no? O sea, aceptar ideas que se comparten por varios miembros de una familia, y si no las aceptamos, o sea, nos sentimos aislados, claro. Nos sentimos como fuera, como del núcleo familiar, nos sentimos raros. Entonces ese efecto seguimos esa manija para no quedar por fuera. Claro, o sea, seguimos como en esa tesitura porque todos lo hacen, la mayoría piensa eso, o una figura importante dentro de la familia tiene esa creencia, esa visión, entonces bueno, la adoptamos todos, y por ahí alguien tiene otra mirada y quizás es claro. Bien. Y después de todas estas distorsiones cognitivas que surgen en la posverdad, eso también es usado en la publicidad, ¿no? El aprovecharse de las distorsiones cognitivas humanas que son frecuentes para poder vender algo, ¿no? O sea, para naturalizar algo, sí, para dejar instalado alguna idea o algún concepto. Tiene un impacto fuerte en el consumo, ¿no? Si usamos el razonamiento emocional, si en la publicidad ponemos personas que están alegres, que consumen el producto, bueno,
por imitación emocional, nosotros tendemos a comprar ese producto porque razonamos que, bueno, que ese producto da felicidad, ¿no? Y hay investigaciones recientes, ¿no?, que estiman que más del 70% de los adultos experimentan este tipo de distorsiones cognitivas. Entonces, esas distorsiones son a veces como accidentalmente desarrolladas en una relación de pareja, en una relación familiar, en una relación de amistad, y otras veces son fomentadas, son incentivadas para el logro de objetivos de la política o de logros de objetivos comerciales en la venta de un producto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es algo cosas que afecta finalmente nuestra vida también, no es que solo no solo queda en el plano en la política. Claro. Entonces nosotros tenemos que aprender a autoobservarnos y reflexionar sobre nuestros pensamientos, ¿no? Sobre todo en momentos de conflicto de pareja, conflictos familiares, ¿no? No dejarnos llevar por el malestar emocional, no decidir con la emoción, preguntarnos a nosotros mismos si estamos viendo la situación desde todos los ángulos posibles y de todos los ángulos objetivos posibles, claro. ¿no? O sea, eso es un ejemplo concreto que lleva a las distorsiones cognitivas, sobre todo el dejarse influenciar por lo que se está sintiendo en el momento. Claro. Las emociones son generalmente en el ser humano pasajeras, y muchas veces las emociones son creadas por nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, y no por la realidad. Pero si tomamos lo que sentimos, o sea, podemos sentir enojo, podemos sentir, digamos, miedo hacia algo, y lo tomamos como real, o sea, como un hecho objetivo, nuestro miedo como, bueno, si le tengo miedo a fulano en el trabajo es porque es una persona peligrosa, o sea, validamos un pensamiento en base a una emoción que nosotros estamos sintiendo, y tal vez el miedo está generado por distorsiones cognitivas, pensamientos Clarísimo. reiterados que tenemos que no son reales. Bien. Gustavo, gracias, como siempre. Bueno, a las órdenes. Hasta la próxima, que pasen muy bien. Chao, chao. Chao, chao.